Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo vamos? Bueno. Bueno, quiero invitarles para que vayamos a 2 Corintios, capítulo 9. 2 Corintios, capítulo 9. Bien. Vamos a hablar hoy de cómo la generosidad o la bendición de Dios lleva a la acción de gracias, a la gratitud. Segunda de Corintios es una carta un tanto autobiográfica en algunos aspectos, pero en otros, en este caso muy particular, Pablo viene desde el capítulo 8 hablando de una situación y pues es importante que nos contextualicemos. Resulta que ustedes saben que los primeros creyentes pues fueron judíos y los primeros creyentes y la iglesia nace específicamente, bueno, hay dos posturas, algunos creen que la iglesia nace en Génesis 3:15, que es lo que se conoce como el protoevangelio, pero pues otros que son también partidarios de la posición, la iglesia nace en Hechos 2. ¿Con qué? Con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, pues queda claro que la iglesia nace específicamente en este entorno judío, en este entorno hebreo, y ahí específicamente en Jerusalén, pues se constituye la iglesia naciente, pero muchos de esos creyentes fueron desestimados, fueron proscritos de su familia, fueron despojados de su familia, por parte de su familia, fueron desheredados. ¿Por qué? Por abrazar la nueva fe, la fe en Jesucristo. De ahí sale el evangelio, como pues todos sabemos. De hecho, Pablo desarrolló 3 viajes misioneros y en uno de esos viajes, pues él es quien lleva, por la gracia de Dios, el evangelio a los corintios. Les ministra, se convierten, nace la iglesia y entonces también Pablo es quien en este oficio, en este ejercicio misionero, también lleva el evangelio a Macedonia, a esta otra cultura que no es propiamente griega, pero tenía mucha relación con lo griego. Bueno, ¿por qué voy a todo este entorno? Porque resulta que a los primeros creyentes, a los de Jerusalén, empiezan a padecer un momento muy difícil, por decir, hay escasez y en algunas situaciones hay hambre. Inicialmente pues no se dio eso, usted lee Hechos, usted verá que todos gracias a Dios tenían por lo menos provisión y satisfacción, porque quienes tenían mucho aún se despojaron de sus bienes, los vendieron para que todos tuvieran la satisfacción. Pero vinieron otros tiempos y resulta que entonces en ese momento ellos estaban pasando una situación muy precaria, muy difícil. Entonces se había organizado una ofrenda, a recoger una ofrenda para enviarle a los creyentes en Jerusalén. ¿Cuál era de pronto una de las motivaciones que Pablo le había dado a esta iglesia de Corinto? Y digamos pues de Acaya, que era el lugar específico, la península donde ellos se encontraban, era que recordaran que el evangelio había procedido de ese lugar y que ellos habían salido, habían llevado las buenas nuevas y ahora habían sido bendecidos a través de esas buenas nuevas, algo que no podían negar. Entonces en el capítulo 8 Pablo trae a referencia un testimonio, estamos hablando de los corintios, trae un testimonio de los de Macedonia. ¿Por qué? Porque pues los de Corinto habían empezado a recoger la ofrenda, pero parece, pues como pasa muchas veces, ¿no? Que a veces la gente arranca con muchos bríos, pero ya tenían frío. Entonces había bajado como la motivación, había bajado el entusiasmo, había bajado como el compromiso. Entonces Pablo trae un testimonio muy especial de los macedonios. ¿Por qué?
Porque él dice que cuando ellos llevaron el evangelio a Macedonia, oiga, si en Jerusalén estaban mal, en Macedonia estaban pasando un momento muy difícil, fuera de momentos de mucha tribulación. Pero ¿qué testimonio da Pablo? Pues que los de Macedonia levantaron la mano a la hora de la ofrenda. Y entonces ellos le dijeron, pero ¿cómo? Si ustedes de dónde, si ustedes antes están pasando momentos de necesidad. Ellos dijeron, no, nosotros queremos colaborar, porque eran conscientes de que habían sido bendecidos con el evangelio y con la administración que había llegado a sus vidas. Entonces Pablo dice que aún los de Macedonia ni siquiera solo dieron algo en este apoyo, sino que primero ellos se consagraron al servicio. Ahí está Epafrodito y está Aristarco, que fueron hombres que sirvieron al ministerio. O sea, ellos no simplemente, como muchas veces uno puede hacer, ¿no? Uno dice, no, pues lo que pasa es que yo soy un hombre, pues, y sí, es real, hay muchas ocupaciones, hay muchos compromisos, pero bueno, algunos dicen, yo apoyo la obra de otra manera. Pero aquí en este caso los de Macedonia no solo la apoyaron, ¿cierto?, con su generosidad, sino que primero algunos de ellos, muchos se entregaron al servicio del Señor. De hecho, sirvieron al lado de Pablo. Entonces, Pablo trae este testimonio para recordarle a los de Corinto, no, a los corintios pues, no tanto que participaran de la ofrenda porque ellos ya habían tomado la decisión. Lo que Pablo le estaba diciendo a ellos era, mire, no vaya a ser que vengan a la hora ya de recoger lo que todos hemos prometido y resulta que ¿qué? Que no se ha recogido. Entonces, él les dice y él les insiste, mire, porque la idea es que, mire, cuando uno va a ser generoso, la idea es que la generosidad sea algo liberal, no impuesto, no que te lo impongan, no que te lo establezcan como una obligación, no como algunos dicen, no, a veces pasa, no, yo no quería dar, pero ¿qué? Pues tocó. No, esa no es la idea de la generosidad. La idea de la generosidad es que sea, ¿qué? Voluntaria, que salga del corazón. Por eso, miremos de pronto algunos puntos, algunos apartes, por ejemplo, en el capítulo 8. Antes de entrar a mirar el tema en concreto, pues estamos aquí en este proceso de introducción. 8:10 dice, en esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros que comenzáis antes, dice, no solo hacerlo, sino que ellos tenían el deseo, ellos lo querían desde el año pasado. ¿Qué les dice en el 11? Ahora pues, llévenlo también a cabo el hacer. Mire, uno muchas veces, ¿qué? Tiene muchos deseos, ¿pero qué? Pero no lo hace. Entonces Pablo dice, mire, si ustedes ya empezaron, si ustedes tienen el deseo, llévenlo a cabo. Dice él, así también, dice, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir ¿conforme a qué? Pues a lo que usted hubiera deseado en ese momento. Yo digo a lo que los corintios, él se está refiriendo específicamente a ellos. Porque si primero, mire lo que dice Pablo, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto ¿qué? Según lo que uno tiene, ¿no qué? No según lo que uno no tiene. Entonces, lo que Pablo estaba tratando era de alentarles a que aquello en lo que ellos habían sentido ese entusiasmo, ese deseo, ese compromiso, pues lo llevaran a cabo y finalmente, obvio, concretaran ese compromiso y ese deseo. Entonces, lo que Pablo estaba haciendo era simplemente alentarles y que entendieran que definitivamente pues la generosidad es algo que Dios pone en el corazón y la idea es que uno no se quede con ese deseo, sino pues que participara en su defecto en eso. Pasa luego entonces en el capítulo 9 y por eso en el versículo 5, ¿qué les dice él? Segunda de Corintios 9:5. Dice, por tanto, tuve por necesario motivar a los hermanos para que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra ¿qué? Generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como una exigencia. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Antes de que fueran los que iban a recoger, ¿qué hizo él? Envió una comisión primero y les dijo, mire, vengo o aquí venimos para saber si ustedes lo que se comprometieron está listo. O sea, con anticipación, ¿para qué? Para que cuando lleguen los que finalmente la van a llevar, que pues ahí esté y listo, punto. Pero pues ese no es el tema que yo estoy tratando, ni voy a tratar hoy específicamente, no es ese, sino que lo estoy trayendo ¿para qué?
Porque quiero hablar un poquito acerca de cómo la bendición de Dios está relacionada con la acción de gracias. La motivación del día de hoy, pues, es realmente la importancia de la gratitud y aprender a estar agradecidos. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios genera eso, acción de gracias. Ahora, lo que pasa es que aquí en este versículo 5, usted está leyendo ahí en su Biblia, dice generosidad. Pero resulta que esencialmente Pablo, la palabra que ha traído, y la ha traído porque de alguna manera tiene una aplicación antiguo testamentaria, es la palabra bendición. Más adelante vamos a ver la palabra liberalidad. Esta originalmente en el griego sí significa ser generoso, liberal. No, ¿cierto? Ser amplio, tener la disposición y tener la libertad. Pero aquí el punto específico entonces es que la palabra aquí Pablo la está relacionando, la palabra bendición, con generosidad. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, si vamos un poquito, por ejemplo, vamos a Deuteronomio. Vamos a los últimos capítulos de Deuteronomio. Usted verá que la bendición en el Antiguo Testamento siempre estaba relacionada ¿con qué? Con la abundancia. ¿Con qué? Generosidad, ¿cierto? Dice 30. Deuteronomio, capítulo 30. No, tranquilo, no, ya te digo, dice. Dice, versículo 10. Dice, versículo 30, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, la muerte, y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, estatutos, decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, ahí viene ¿qué? La otra condición. Vamos a Levíticos. También nos devolvemos un poquito más a Levíticos. Aquí está la condición entonces, si yo obedezco, pues va a haber bendición. Si no obedezco, pues no va a haber. Entonces dice Levíticos 26. Desde el versículo 1. Esto, tranquilo que esto es rápido, esto es como introduciendo, es como tratando de relacionar, que nos quede claro relacionar por qué Pablo está utilizando la palabra bendición, que se entiende ahí como, ¿cierto? Eulogio, en el griego se entiende como generosidad. Desde el 1 dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra te rendirá sus productos, el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará la vendimia alcanzará la sementera, comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo haré paz en la tierra, dormiréis, no habrá quien os espante, haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, la espada no pasará por vuestro país, perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros. Si usted sigue leyendo que la bendición todo está ligado a abundancia, fructificación, paz, tranquilidad. Ahí está relacionado. Entonces, esto para que entendamos por qué Pablo de alguna manera, volviendo nuevamente a 2 Corintios 9, está relacionando la generosidad, la abundancia, ¿con qué? Con la bendición. Porque la palabra concretamente ahí es para que esta bendición prometida, dice, por tanto tuve necesario exhortar a mis hermanos para que fuesen primero a vosotros y preparasen primero esa bendición con la que ellos querían bendecir a los de Jerusalén, para que esté lista como esa bendición amplia, generosa, dice, y no como una ¿qué? Como una exigencia. Pero, ¿por qué voy a esto y qué es lo que quiero relacionar? Entonces quiero mirar unos puntos.
Mirar que la bendición de Dios es generosa. La bendición de Dios es provisora, provee. Y la bendición de Dios finalmente, ¿qué? Es agradecida. Entonces mira cómo en la medida que... Ahora, con esto, ojo, con esto no tiene ninguna relación con ningún tópico de la prosperidad. No. ¿Por qué? Yo estoy mostrando es que la bendición de Dios tiende a ser, en este sentido que la está relacionando Pablo con la generosidad, abundante. ¿Por qué? Porque Romanos 8:28 nos ha enseñado también que a veces situaciones difíciles también son una bendición. Y que a veces la escasez es una bendición. Y que a veces que nos falte algo puede ser una bendición. Entonces yo no quiero aquí tampoco se entienda que estoy relacionando la bendición todo con el tema de la prosperidad, no, sino que Pablo ha tomado aquí el concepto, por eso lo ha llamado generosidad, pero la palabra ahí concretamente es ¿qué? Bendición. Entonces queremos ver cómo la bendición de Dios nos va a llevar finalmente a la acción de gracias, a ser agradecidos. Por eso entonces pasamos al versículo 12 al versículo 15. Versículo 12 al versículo 15. Dice el 12, porque la administración de este servicio, o sea, de esta ofrenda que ellos quieren darle a los de Jerusalén, no solamente que suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones. Entonces, primer punto, esta bendición, obviamente, ¿qué cometido cumple? Proveer, obviamente, provee. Eso es indiscutible. Y de igual manera, obviamente decíamos que la bendición de Dios es generosa y que es agradecida. Entonces, en este primer punto, cuando decíamos que la bendición de Dios es amplia, abundante y generosa, vamos a Proverbios 19:22. Que nos recuerda que es un concepto que trae claramente el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque resulta que vemos que las bendiciones estaban ligadas ¿a qué? A la obediencia. Y la maldición estaba ligada ¿a qué? A la desobediencia. Pero aquí en este caso estamos viendo que obviamente ya hay una libertad. Y es que Dios pone la disposición en el corazón de su pueblo para ser generoso. Proverbios 19:22 dice, la bendición del Señor, perdón, no es 10, es 10:22. 10:22, qué pena. Es 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece, ¿y qué? Y no añade tristeza con ellas. Que aquí quedó mal digitado. Entonces, la bendición de Dios es la que, ¿qué? Abunda. Y no añade tristeza. Y mire que muchas veces, vuelvo y les digo, no porque aquí lo está relacionando solo, sino, pues ese es un concepto que se trae y que trae muy bien Pablo, enseñándonos entonces, ¿quién es más generoso que Dios? Nadie. Mire nada más, devolvámonos al capítulo 8, 2 Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Entonces, más generoso que Dios, ¿quién? Nadie. Él es quien nos bendice y que nos hace abundar con sus bendiciones. De hecho, en Efesios 1:3, cuando Pablo está escribiendo su carta, ¿qué nos recuerda? Que nosotros hemos sido bendecidos con todas las bendiciones ¿qué? Espirituales en los lugares celestes. Y si hay una carta que habla de abundancia, es Efesios. De hecho, Pablo dice en el capítulo 1, en el versículo 16, dice que él está orando para que Dios ilumine el entendimiento de los efesios y ellos puedan ver ¿qué? La esperanza a la que los ha llamado, la abundancia de su gloria y ¿qué? La supereminente grandeza de su poder. Prácticamente Efesios es una carta que, a pesar de que está escrita a una iglesia con todas las necesidades que tenemos, siempre nos recuerda que nosotros siempre tenemos en Dios ¿qué? Provisión. Siempre tenemos en Dios provisión. ¿Y provisión qué? Abundante, cuidadosa. Bien, entonces, primer punto, la bendición de Dios es generosa, es amplia. Y, vuelvo y digo, no necesariamente que tenga que ser siempre solo algo abundante o para nosotros, ¿cierto? Positivo, porque a veces pueden ser cosas que parecen que negativas. Pueden venir disfrazadas, como decía Alexander Solzhenitsyn,
famoso hombre que escribió un libro que se llama El Archipiélago Gulat. Él fue, pues, digámoslo, fue, ¿cómo se dice? Víctima de todo este trato que tuvo la cortina de hierro, cuando a la gente la mandaban a unos lugares que era tal el frío, los mandaban porque de pronto estaban en desacuerdo con el gobierno, y era tal el frío que no habían cárceles, no habían barrotes, no había nada, era simplemente una casa donde estaban confinados una cantidad, comiendo lo básico, y no había ningún tipo de limitación, no habían chapas, candados, no habían cerrojos. Y uno diría, entonces, ¿qué tipo de cárcel es esa? No, es que vuélese. Nadie alcanzaba a andar medio kilómetro, porque era un lugar tan frío que usted ahí quedaba. Y entonces, ¿qué decía él? Porque ahí conoció de Dios. Él decía, bendito seas, archipiélago de Gulat. Bendito seas, porque si no fuera por ti, yo no hubiera conocido de Dios. Entonces, no estoy hablando esto en ese sentido de que todo tenga que salirte a pedir de boca, no, pero sí obviamente entender que definitivamente cuando Dios nos bendice, Él todo lo hace bien, abundante y perfectamente. Segundo, decíamos entonces que la bendición de Dios provee, y aquí leíamos, volviendo nuevamente al capítulo 9, versículo 12, dice que, claro, cuando la bendición de Dios llega, ya llega ¿a qué? A responder a una necesidad. Llámese la que se llame, salud, una necesidad material, un trabajo, cualquier circunstancia, cualquier situación, ella llega ¿a qué? A responder. Y esto que estaban haciendo los corintios, ¿respondió a una necesidad? Claro, proveía. Entonces, por eso, en Génesis 22:14, se nos recuerda aquella famosa historia cuando Abraham fue llamado ¿a qué? A presentar a su hijo Isaac. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Claro, porque Ismael también era hijo de él. Pero sí era uno en el que estaban ¿qué? Todas las promesas. Correcto. Sí era uno en el que estaban todas las promesas. Tu único, tu unigénito. Pero finalmente, ¿qué sucedió? Entonces vemos que cuando fue a dar ese paso de obediencia, Dios finalmente tenía ¿qué? Un carnero trabado en un zarzal. Y entonces estuvo ¿qué? La provisión. ¿Y se hizo el sacrificio? Sí. ¿Quién proveyó para el sacrificio? Dios. Y la pregunta, ¿a quién le respondió esa pregunta? A Isaac. Porque él preguntó. Él dijo, aquí está la leña, aquí está el lugar. ¿Y dónde está la víctima? ¿Quién provee? El Señor. Y esa es la bendición de Dios, siempre trae respuesta. De alguna manera responde, porque, volvemos, ya hoy entendemos que todas las necesidades no son materiales. Tenemos necesidades espirituales a las que Dios también responde y responde poderosamente. Entonces, por eso Génesis 22:14 dice, y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor hay provisión. Entonces, cuando hay alguna situación, cuando hay alguna demanda, cuando hay alguna necesidad, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A dónde? Al monte del Señor. ¿Y cómo vamos al monte del Señor? En oración, perfecto. Claro, ahí vamos en oración, ahí vamos a su presencia, vamos a buscar su rostro, vamos a buscarlo a Él, en comunión con Él, porque sabemos que Él es proveedor. Por eso, de hecho, el nombre que se le da ahí en hebreo es Jehová Jiret, porque el Señor es proveedor. Él conoce nuestras necesidades. Mire, recordando aún cuando el discípulo le dice, aquel discípulo que no sabemos quién fue, le dice a Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué le insiste Jesús? Les insiste que Dios es nuestro Padre. Y por eso Él le dice, ¿qué le dice? Al que pide, al que llama y el que busca. ¿Y qué le dice? Pida, llame, busque, llame, pida, hágalo, porque usted tiene ¿qué? Un Padre. Y su Padre tiene provisión. Bueno, de hecho, esa es la visión que todos tenemos, pues, en el rol del hogar. Pues, que en el hogar para uno como hijo, ¿qué hay? Provisión.
Obvio, entendemos que hay realidades que pueden ser muy ajenas, pero ¿cuál es la percepción? En el hogar hay provisión. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús enseñándole a sus discípulos? Que lo primero que tenemos que tener en cuenta frente a nuestra relación con Dios es que Él es nuestro Padre, y eso es una de las grandes motivaciones. ¿Para qué? Para que yo crezca y madure en mi vida ¿de qué? De oración. Porque todos tenemos necesidades, pero tenemos que, ¿quién nos las responda? Yo me acuerdo que la directora de Antioquia, Claudia, ella tiene un dicho, ¿no? Ella siempre dice, mire, cuando usted vea que hay una necesidad y que no, vaya al padre, vaya al bolsillo del papá. Porque ella dice que cuando ella era niña y ella iba y le pedía cualquier cosa al papá, ella le decía, vaya mamita, que allá está el pantalón colgado, meta la mano al bolsillo y saca lo que necesita. Y entonces ella tiene esa idea, ¿no? Y ella le dice a uno y le enseña, en el bolsillo de su papá siempre está esa provisión. Entonces es importante también recordar que así como la bendición de Dios es generosa, también es que provisora. Ella responde a la necesidad y a las demandas que tenemos. Y entonces, consecuentemente, ¿a qué nos lleva eso? Cuando finalmente Dios deja llegar esa bendición a nuestra vida, finalmente entonces llega la provisión. ¿Qué sucede? Vamos entonces al versículo 13, 2 Corintios 9:13. Pues por la experiencia de esta administración, ¿qué hacen los que son provistos? Cuando usted finalmente ve la bendición de Dios, cuando llega esa bendición de Dios, cuando Dios por cualquier medio le bendice a usted, ¿qué dice? Gracias, claro. ¿Y eso le sale a uno de dónde? Desde las mismísimas entrañas le sale a uno la gratitud. No porque sea necesariamente una provisión material. Si usted ha estado enfermo y finalmente los médicos dieron con su enfermedad, ¿usted qué dice? Uy, gracias, Dios mío. La última sí que yo tuve difícil, Dios mío, recuerdo que, cuando por fin salí de ese cuadro, de esa película, uno que dice, uno bendice la salud. Bendice la salud hasta la semana o 2 semanas que ya está bien. Después otra vez come mal y vuelve otra vez y se le olvida a uno todo, ¿no? Pero en el momento uno es muy sentido. ¿Y eso sale de dónde? Del corazón. Y esas acciones de gracias entonces suben a la presencia del Señor. Y entonces es lo que Pablo está enseñándonos. Mira, cuando la generosidad se da, cuando la bendición de Dios llega y cuando finalmente es provista las necesidades, inmediatamente ¿qué se levanta? Se levanta la acción de gracias. Y Pablo ve eso demasiado importante. Y a veces nosotros tal vez no le prestamos la debida atención a la gratitud, a la acción de gracias, a ser agradecidos. Porque a veces lamentablemente, mire, pues Dios quiera que uno no sea de ellos, ¿no? Pero hay personas a las que ni Dios puede tener contentas. Nunca están contentas ni están agradecidos con nada. De hecho, culpan a la vida. ¿Qué dicen? Yo no pedí nacer. Y entonces todo el mundo tiene la culpa, menos ellos. Y viven andando por el mundo como si todos tuvieran la culpa de que él nació. Entonces, mira qué importante es entender la bendición de Dios, su acción amplia, provisoria y finalmente su consecuencia de acción de gracias. Entonces dice Efesios 5:19, recordemos Efesios 5:19. Dice Pablo, dando siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias ¿a quién? A nuestro Dios, a nuestro Padre, ¿sí? Dando gracias siempre. Es más, en el versículo anterior, en el 18 que dice, hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, cánticos, con palabras de alabanza, de acción de gracias. Digo esto con acción de gracias porque todos los salmos no son de acción de gracias. Hay salmos que son, pues, didácticos, son instructivos, otros son históricos, y están los de alabanza, están los de gozo, están los de acción de gracias. Pero cuando estamos dando la gloria y la exaltación, dice con cánticos, con canciones. Por eso a veces viene bien, ¿no? La administración de las canciones que aprendemos,
Porque a veces en cualquier momento una canción de esas llega a nuestro corazón y empezamos, ¿no?, a cantar, y eso trae algo de edificación, muchas veces trae edificación. Por eso es importante, dice el Salmo 47, que cuando le cantamos a Dios debemos de cantar ¿con qué? ¿Con el corazón y con qué? No, está bien, con el corazón, no, le salió el corazón, muy bien. ¿Y con entendimiento? Porque mire, usted le pone cuidado a lo que está cantando y esa canción empieza a edificar también tu vida. Por eso, de hecho, algunas iglesias estudian todo lo que es la himnología, los signos. ¿Por qué? Porque los signos también deben de tener una coherencia teológica, un fundamento teológico. Uno no puede tampoco cantar, discúlpenme la expresión, bobadas, porque uno le está cantando ¿a quién? A Dios, al Rey de toda la tierra, dice el Salmo 47. Y muchas veces esas canciones, esas letras vienen y traen un respiro, te recuerdan algo mismo de la Biblia, te recuerdan algún evento, y entonces por eso Pablo insiste, ¿no? Claro, ahí manejaban, era himnos, una himnología que fue desarrollando la iglesia del primer siglo y que luego ha ido creciendo y ha ido corriendo sobre el tiempo. Ya hoy tenemos pues que alabanzas y tenemos, bueno, ya ministerios, tenemos toda digamos, una estructura muy distinta y más amplia. Algunos siguen manejando, digamos, temas básicos, fundamentales como los signos, y otros pues toda esta aventura que hay hoy en día, toda esta posibilidad que nos ofrece pues la amplitud de la música, la tecnología, los instrumentos, que a veces pues lamentablemente se puede errar, ¿no? Y puede terminar convirtiéndose en un sensacionalismo, en personajes, en farándula. Pero si nosotros tenemos el corazón claramente puesto en lo que está, vamos a sacar el provecho y el fruto de lo que se esté haciendo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Nuevamente Pablo, en una carta a los de Tesalónica, que eran parte de la provincia de Macedonia, Berea, Tesalónica, Filipo, eran de la provincia de Macedonia. ¿Qué dice Pablo? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Perdón, esta es la voluntad, ¿para quién? Para vosotros en Cristo Jesús. Entonces, qué importante que aprendamos a desarrollar este aspecto de la acción de gracias, de la gratitud, porque definitivamente es una consecuencia que viene y se da directamente proporcional ¿de qué? De la bendición de Dios. Nos ayuda, nos llama y nos invita a ser agradecidos. Miremos más o menos cómo lo plantea o cómo puede entenderse para que usted de pronto tenga como una imagen, ¿no?, de la bendición, la provisión y la acción de gracias. Vamos a Isaías 55, a recordar esta palabra tan importante que dice, Isaías 55, versículo 10, versículo 11. Dice, sí, ya. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello. ¿Para qué? La envié. Mire entonces usted y le explico. Y mire que de hecho, no sé si usted qué Biblia tenga, aparece como referencia cruzada en algunas de ustedes de sus textos, 2 de Corintios 9:10, que está relacionando este hecho de la abundancia y de la provisión de Dios. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Muy interesante, imagínense, estas son las imágenes, ¿no?, que Dios le daba a los profetas. Por eso yo una vez me preguntaba por qué en Jeremías 23:18 el Señor dice, porque si hubieran estado en mi secreto, hubieran oído y hubieran visto mi palabra. Y decía, pero ¿cómo así visto, no? Y claro, ¿cómo pudo uno verla? Por medio de estas imágenes, de estas ilustraciones. Mire lo hermosa esta ilustración.
como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve, sino que riega la tierra, la hace, todo este ciclo, y luego ¿qué? Vuelve ella a través de la evaporación y vuelve a la presencia de Dios. Entonces, ¿a qué vamos con este tema? Que mira, cuando la bendición de Dios llega a la vida de una persona, y vámonos a Efesios 5, vamos a poner un ejemplo. Efesios 5. Resulta que hay una persona que de pronto estaba marginada de la vida, de la fe, del nuevo nacimiento. Y claro, uno normalmente cuando habla de ladrón, pues uno dice, no, pues ladrón, el que salió corriendo y el ratero que llaman, ¿no? Y se llevó. No, mire que uno a veces, sí, cuando uno no conocía a Dios, de pronto uno podía robar tiempo, podía a veces llevarse provisiones de la empresa, y a uno le parecía eso normal. Es más, la gente a veces va a los almacenes, a los institucionales, y cuando ve las uvas dice que vamos a probarla. Una, vamos a probarla, dos, vamos, y cuando medio racimo y se van. Entonces uno ve eso como muy olímpico, pero hay que tener cuidado porque eso no es tan olímpico. Vaya que usted sea el dueño del ramo de uvas y que pase la gente y cada vez le coja una uvita, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Bueno, había una persona que no conocía al Señor. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mira ahí el ejemplo. Una persona que no conocía de Dios, se le comparte y se le comunica el evangelio. Esa persona se convierte a Dios. Tenía este mal hábito. ¿Qué hace? Según Pablo, según nos enseña, uno saca las viejas costumbres y ¿qué? Establece las nuevas costumbres. Ya el hombre no hace lo que hacía, sino que ahora ¿qué? Trabaja decentemente, trabaja como corresponde, trabaja como es. Y luego de ese fruto, ¿qué hace? Ve de pronto alguna necesidad y él decide ¿qué? Bendecir a otro. ¿Y ese otro qué va a decir? Gloria a Dios. Entonces, ahí cuando ese hombre dice, gloria a Dios, ¿qué está diciendo Dios? El ciclo se cumple. A través de la acción de gracias, vuelve la palabra no vacía. ¿A dónde? A la gracia del Señor. ¿La palabra ha cumplido qué? Su propósito. La palabra ya ha venido, ya está revelada, ¿cierto? Ahora hay quienes la proclaman, quienes la enseñan, quienes la comunican. Nosotros mismos podemos compartirle a alguien, ¿cierto? Contarle nuestro testimonio, contarle nuestra experiencia. Y esa persona, el Espíritu Santo, toca su corazón, lo impacta, lo vuelve a él. Como este caso, este hombre tenía este hábito. Esa persona, al contrario, empieza ahora a trabajar y producto del fruto de su trabajo, ¿qué hace? Bendice a otro. Y así se va dando la acción de gracia. Así la bendición de Dios llega en muchas maneras. Llega a mi hogar, llega con mis hijos, llega con mi cónyuge, llega con mi familia, llega con mi trabajo, llega con mi empresa. Uno empieza a cambiar y ese cambio empieza a afectar ¿qué? Positivamente a otros. Y entonces los que van recibiendo el efecto de ese cambio, ¿a quién le van a dar la gloria? Yo digo, los que son agradecidos, ¿no? Porque ya hablábamos de que hay unos que no hay quien los tenga, no hay. Le sacan, como dicen, le sacan el enojo hasta el niño Dios. Eso no hay quien los tenga contentos. Pero cuando las personas son agradecidas, entonces a través de esa acción de gracias, ¿qué es lo que está viendo aquí Pablo? Cada vez que las acciones de gracias abundan, se multiplican, se levantan, se elevan, ¿a dónde van? A la presencia de Dios. Y se está cumpliendo el ciclo de ¿qué? Del propósito y el cometido de su palabra. Entonces mire, qué importante definitivamente es la bendición de Dios que se expresa a través de su provisión a nosotros y en nosotros para que nosotros también podamos ser ¿qué? Liberales. Volvamos nuevamente a 2 de Corintios. Ya se enojó este señor. Y dice entonces, decíamos el 13, ¿no? Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que quienes
obran con liberalidad, dice que le están profesando ¿qué? Al evangelio de Cristo. Y por la liberalidad, ahí sí que por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Y qué más hacen ellos? Pues oran también. Le dan gracias a Dios, oran por aquellos que son liberales, oran por aquellos que proveen. Bueno, no se da simplemente la acción de gracias, también termina ¿qué? Orando por ellos. La oración que ellos hacen por esas personas y su liberalidad, a quienes aman a causa de ¿qué? La superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Cómo culmina Pablo? Gracias a Dios por su don inefable. Gloria a Dios. Miremos nada más, pasemos nuevamente 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero, ¿qué es lo importante? Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y quién es el proveedor? Dios. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y trae el texto antiguo testamentario, dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Estéis enriquecidos en todo, para que seamos generosos, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Entonces, gloria a Dios, esa es la bendición de Dios. Entonces, la bendición de Dios siempre viene con su abundancia. Y en nosotros, ¿qué pone el Señor a través de su bendición? En nosotros, la liberalidad. Y a través de la liberalidad, entonces, ¿qué viene? Que Dios sigue, ¿qué? Proveyendo ¿para qué? Para que seamos liberales, da la oportunidad. Pero finalmente, ¿todo en qué redunda? ¿En qué redunda todo? En las acciones de gracias. En que le demos la gloria al Señor. Y entonces, Pablo está haciendo un énfasis especial en ese punto. ¿Por qué? Porque a lo que él quiere llevar a todos estos destinatarios de su carta es que entiendan lo valioso y lo importante que es ser agradecidos. Yo sé que el énfasis siempre está en que seamos generosos, pero lo importante aquí es que seamos ¿qué? Agradecidos. Porque finalmente Dios es quien pone en cada corazón la liberalidad que cada uno puede ejercer. Es Dios quien provee, es Dios quien entonces dispone, es Dios quien a cada uno de nosotros nos mueve, pero finalmente ¿dónde tiene que redundar todo? En la acción de gracias, en darle la gloria y la honra a Dios. Simplemente para que oremos, quería recordar una ilustración que alguien dice que quiso hacer una burla a Dios. Y entonces una damita llamó, estaban en una emisora compartiendo, no creo que de pronto ustedes han oído esta historia, y ella llamó y dijo, no, mire, lo que pasa es que tengo una gran necesidad, estoy así, estoy pasando un momento así, estoy pasando una situación así, o sea. Entonces, alguien que estaba escuchando, que obviamente no era creyente, sino que al contrario, dicen que era devoto de las tinieblas, quiso burlarse. Y entonces escuchó, llamó y dijo, ¿cuál es la dirección de la señora que le vamos a dar una ayuda? Y efectivamente mandó la ayuda. Y luego entonces la damita llamó otra vez al otro día al programa y decir, mire, muchas gracias, me llegó la ayuda, muy agradecida con el Señor. Entonces pusieron en la línea al otro personal y dijo, no señora, yo no le mandé eso de parte de Dios, yo le mandé eso de parte del enemigo de Dios. Y entonces la señora dijo, no caballero, usted está muy equivocado, porque cuando Dios va a proveer, hasta el diablo obedece. Y esa es la realidad, porque por encima de Dios no hay nadie. Eso es una realidad. Entonces, gloria a Dios, porque definitivamente, ¿a dónde terminó toda la historia de la dama? Dándole la gloria a Dios. Y aunque quisieron burlarse, ella permaneció firme, confiada en ¿quién? En que de Dios venía la provisión. Así se quieran burlar, así se quieran reír,
así quieran a veces menospreciarlo, denostarlo, nuestro Señor definitivamente es el Dios de la bendición. Y por eso entonces esa bendición siempre nos va a llevar a que de alguna manera Dios responde a cada necesidad y finalmente terminamos redundando ¿en qué? En acción de gracias. Por eso queríamos entonces hoy que recordáramos lo importante de ser agradecidos, porque es un fruto y es una consecuencia de que Dios ha cumplido lo que ha prometido. Amén. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Dios bueno, en este tiempo. Te agradecemos, Señor, en esta noche, por esta oportunidad que tú nos das de ir a tu palabra y de encontrar en ella, Señor, aquellas verdades ineludibles e invencibles, aquellas verdades, Señor, que traen claridad a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy nos permites entender que no de manera errada Pablo utilizó, Señor, la palabra generosidad cuando hacía referencia a la bendición que querían llevar los macedonios y los corintios a la iglesia necesitada de Jerusalén. Pablo recordaba y traía a memoria todas las divinas promesas de Dios que a través de la bendición siempre apuntaban a la abundancia. Hoy te damos gracias, Señor, no porque estemos pensando en que tus bendiciones solo llegan ajustadas a la abundancia, no, pero tus bendiciones sí llegan ajustadas a que proveen y responden a las verdaderas necesidades que tenemos en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Rey, porque no en vano en tus escrituras está la promesa de que aún a nosotros, muchos de nosotros seremos instrumentos, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y nosotros bendecimos, Señor, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, a los que están a nuestro alrededor, a veces a terceros que ni siquiera conocemos, Señor. Pero gracias, que tu palabra dice que en esa misma medida en que bendecimos a otros, entonces finalmente, dada la respuesta, todo redunda en lo más importante. La gloria, la honra y la alabanza es para ti, Señor. Porque tú realmente eres quien ha provisto en cada uno de nosotros la disposición del corazón. Por eso Pablo no se equivoca al ir nuevamente y recordar que definitivamente tú bendices cuando utilizas a alguien. Es al dador alegre, Señor. No a quien lo hace porque tocó. No a quien lo hace de ese mal gusto. O aún así, Señor, muchas veces sin de pronto tener la voluntad perfecta, de todos modos se cumplen las necesidades de muchos. Recordamos aquella historia del juez y la viuda, Señor. Aquel juez injusto que no temía ni a Dios ni a los hombres. Pero finalmente, por quitarse de encima a la viuda y sus requisitos y sus peticiones, respondió a su necesidad. No había la actitud correcta, pero había un Dios que tiene control sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias y sobre todas las situaciones. Por eso hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos, enséñanos a tener ese corazón agradecido. Permite que nuestra boca y desde nuestro corazón haya la disposición de darte gracias por tantas bendiciones que tú traes a nosotros, aún como compartíamos y como nos enseña Romanos 8:28. Muchas bendiciones que tal vez no vienen en papel plateado ni con moño rojo, Señor. Tal vez vienen, Padre fiel, bajo otra empaquetadura, no muy amable, no muy agradable, pero terminan siendo una gran bendición, Señor. Por eso hoy te damos gracias y te rogamos que nos permitas entender, Señor, esa relación que hay entre tu bendición y la gratitud. Permite que verdaderamente, Padre fiel, entendamos que cada vez que somos bendecidos nosotros mismos lo hemos visto. Nuestro corazón se llena de gratitud. Así, Señor, cada vez que muchos y cada vez que nos haces instrumento de bendición para otros, muchos, Señor, te darán la gloria y la honra y la alabanza te corresponde a ti, Señor.
Finalmente, entendiendo todo, Padre de la Gloria, si hemos entendido el capítulo 8 y el capítulo 9, tú eres el dueño de todo, Señor. Nosotros hoy estamos, y así como vinimos, así nos iremos, Señor. Tú eres el dueño de todo, Señor. Absolutamente tú eres el dueño de todo. Por eso permítenos entonces vivir con ese corazón agradecido delante de ti y siempre expectante de la importancia de ser obedientes para la gloria de tus bendiciones, Señor. Dar los pasos correspondientes, caminar en obediencia delante de ti, recordando que, como decía Pablo, aquellos que van a recibir la bendición te dan la gloria a ti por las personas que obedecen a ese llamado en ese momento. Para las personas que atienden a ese evangelio, bendito Rey, que tiene misericordia, que atienden a las enseñanzas del Señor Jesús, cuando dice más bienaventurado es dar que recibir. Por eso, ayúdanos, Espíritu Santo, que realmente seamos ese pueblo agradecido y ese pueblo cuyo corazón y cuya boca abundan en acciones de gracias para ti. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y vamos a despedirnos de este tiempo de manera especial. Vamos a decirle así: